Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Este espacio que hacemos entre todos para escucharnos, reflexionar y entender qué es lo que ocurre en torno al fenómeno OVNI. Este fenómeno que nosotros nos hacemos preguntas desde hace mucho tiempo. Como ustedes saben, mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. Yo hace 20 años que hago documentales y recorro el continente hablando con testigos, hablando con expertos, hablando con escépticos. Un poco haciendo documentales, pero en el fondo también tratando de satisfacer mi propia curiosidad. Una curiosidad que con los años cada vez se hizo más grande, donde las pocas preguntas que tenía se volvieron primero decenas, después centenas, y hoy creo que tengo miles de preguntas. Preguntas que se van profundizando cada vez que hablo con alguien que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Y un poco lo que siempre les digo es, yo no me caso con verdades absolutas y recomiendo hacer lo mismo a cada uno de ustedes, obviamente. No es una verdad, es una sugerencia, o sea, que cada uno haga lo que quiera, pero yo recomiendo esto de animarse a pensar de manera independiente, de buscar propios argumentos, de tratar de que cierren propias argumentaciones sin meternos tanto en este tema que muchas veces termina teniendo la búsqueda de verdades, de plantear grandes verdades aunque no tengan enormes respuestas, tanto las positivas como las negativas. O sea, yo siempre recomiendo correrse de quien cree en todo, quien le da una explicación a todo, así también como quien no cree absolutamente en nada y descarta absolutamente todo. Hay algo extraño ahí, estamos todos tratando de buscar cuál es la respuesta. Y bueno, yo recomiendo eso nada más, desde mi humilde mirada y de haber recorrido tanto, que no te den esa respuesta, gente, porque sí, búscala vos mismo, que sea tu propio trabajo saber qué es lo que está pasando. Recomendación, tomala, dejala, hace lo que quieras. Pero me parece que es interesante como para que cada uno pueda analizarlo de una u otra forma. Bueno, como les decía, mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. A mí me encuentran en redes. En Instagram soy @JorgeLuisSoficial. En Twitter soy @JorgeLuisS_77. Tengo un mail para poder comunicarme con ustedes, que es las historias de George. Se escribe las historias de George, todo junto, @gmail.com. Tanto en las redes como en el mail pueden dejarme preguntas, pueden enviarme audios con experiencias personales para poner en este espacio. En estos días estuve tratando de responder y ponerme al día. A veces tardo mucho en responder, pero cuando yo no respondo dejo el mail sin pintar para cuando lo lea poder responderlo, o si es una pregunta obviamente volcarla directamente al programa, digamos a mi archivo de preguntas para ir respondiendo, que ya está en cerca de 200 hojas. Así que por eso es que les pido paciencia en este tiempo de respuestas, pero no es tan sencillo porque son muchas. Y sí respondí varios que me habían mandado textos maravillosos, súper complejos, súper largos, contándome experiencias, que yo sé que es un esfuerzo terrible lo que hicieron y se lo súper agradezco, pero a cada uno de ellos les respondí si por favor me pueden enviar un audio, porque yo no quiero leer experiencias aquí en el podcast, porque por un lado puedo malinterpretar una lectura y por otro lado se puede hacer un poco más aburrido, y por otro lado creo que está buenísimo escucharte a vos, escucharlo a cada uno de ustedes contando su experiencia personal. Así que eso, mándenme audios con las experiencias personales, sigan enviando preguntas, también consideraciones, opiniones, hacia dónde vamos, hacia dónde volcamos este espacio que es absolutamente de todos. Hoy vamos a hacer un programa clásico, no vamos a hacer entrevistas, sí por supuesto vamos a tener un audio al final, pero nos vamos a dedicar a responder preguntas. Vamos a ver cuántas podemos responder. El otro día festejaron que un podcast casi había llegado a la hora. Yo prefiero que estén cerca de media hora siempre. Yo sé que algunos dicen, se queda corto, podemos hacerlo más, pero no quiero que alguien diga, no, qué aburrido. Yo con media hora sé que todo el público se queda con ganas. Siempre es bueno quedarse con ganas y todos llegan hasta el final por los comentarios que voy encontrando. Así que
soy desordenado, a veces van a tener más cerca de 1 hora, a veces más cerca de media hora, nunca es muy raro que haya alguno de menos de media hora, pero les propongo esto de sumergirnos juntos y empezar a responder preguntas. Y la primera la hizo Nancy Miño, que dice: hola, ¿para cuándo un especial de Schneiders? Bueno, yo recuerdo que alguna vez, estoy casi seguro que alguna vez hablamos de la base dulce, pero vamos a volver a hablar ya que lo piden. Me parece que es un tema bastante interesante y que vale la pena volver para atrás para contarlo. Y es la historia de Phil Schneider. Phil Schneider, en teoría, era un geólogo que, según contó, en 1979 vivió una de las experiencias más extremas e increíbles que se pueden haber vivido. Lo que él contaba es que él era geólogo que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y que trabajaba en diferentes proyectos secretos, y de hecho contó que fue parte del grupo de personas que diseñó, armó y trabajó en diferentes bases subterráneas, o sea, debajo del suelo, en distintas partes de Estados Unidos, y que después de eso también terminó trabajando en el Área 51. Su planteo, su relato se centra en un hecho que ocurrió en 1979 mientras se hacía una base subterránea en la base que Estados Unidos tiene en Dulce, Nuevo México, en el mismo estado donde ocurrió el incidente Roswell, entre otros, en medio de este enorme desierto de miles y miles de kilómetros. Lo que él contaba que era en ese momento la base subterránea más profunda que estaban trabajando, y que su trabajo en ese momento era justamente ver cómo era la estructura del suelo y recomendar qué tipo de elementos había en el área, qué tipo de piedra y qué tipo de explosivos se tenían que utilizar para seguir excavando. Bueno, lo que cuenta que mientras se excavaban, en un momento llegan a una enorme cueva, y según su propio relato, cuando llegan a la cueva lo que se encuentran es que estaba habitada por seres, lo que mucha gente aquí llama grises, ¿no? De algo parecido tal vez al logo de esta temporada de nuestra huella ovni. Dice que estaba lleno de estos tipos de seres y que empezaron a dispararles, y que su custodia, que eran unos 30 o 40 hombres, también empezaron a disparar. Después llegó más gente. Bueno, la cuestión es que todos murieron excepto él y 2 personas más que pudieron escapar de esta base de seres grises, y que ese lugar se terminó clausurando. Este fue el relato que hizo Schneider, y lo que cuenta es, bueno, y continuó trabajando para el gobierno en teoría, hasta que muchos años después, en mayo de 1995, dio una conferencia, que esa conferencia, si alguien la quiere buscar, está en YouTube, donde él se presenta y cuenta cosas. O sea, hace denuncias, un poco no distinto a lo que está pasando hoy, por ejemplo, con David Grush, con la diferencia de que esta gente que hablaba por primera vez en el 90 y algo, el Bob Lazar, es gente que no pudo continuar con su planteo y con lo que realmente estaban contando. Pero básicamente lo que contó es eso, es que él estuvo en una base y es el sobreviviente de una masacre o de una guerra o de un combate con una supuesta base alienígena que estaba en el centro de la Tierra, en territorio de Estados Unidos, justamente donde se colocó una base en Dulce, Nuevo México. Aquí terminamos la historia y sería increíble, pero sorprendentemente la historia no termina aquí, porque lo que pasó a continuación es algo que hasta el día de hoy llama muchísimo la atención, y es lo que más ha puesto en atención a todos los investigadores de todo el mundo, porque pocos meses después,
El 17 de enero de 1996 se informó a la ex esposa de Phil Schneider, que se llamaba Cynthia Dreyer en realidad, que su ex esposo había fallecido una semana antes. Y acá hay varias versiones. Hay una versión que dice que se ahorcó con una cuerda de piano, otra versión que dice que tenía 3 vueltas de una manguera alrededor del cuello. La cuestión es que de cualquiera de las dos formas habría muerto ahorcado por algo. Dicen que no hubo ningún tipo de nota suicida. La gente que lo conocía se sorprendió realmente, que no era una persona que fuese a suicidarse ni nada de eso. Y incluso el tema es que acá ya es muy difícil de pensar qué es verdad y qué no. Se habla de que fue torturado, de que le faltaban dedos, de cosas que es muy difícil de intentar comprobar. Hasta hace poquito esta historia hubiese sido totalmente una gran historia de ficción, que puede serlo con sesgos de realidad. Automáticamente no hay modo de no pensar en suicidios de otros militares o de otras personas que han dado temas fuertes al aire en años anteriores. Su declaración fue muy fuerte, es muy interesante. Él hace muchos detalles y se mete a hablar de razas extraterrestres, otra vez igual que Grush. Se mete a hablar de acuerdos, habla del acuerdo que tenía Eisenhower con los extraterrestres para que pusiesen bases en la Tierra. O sea, él realmente plantea muchas cosas que tienen muy poca credibilidad, pero que a la luz de hoy esa credibilidad empieza a cambiar, porque no dista de lo que dice Avi Loeb, no dista por supuesto de lo que dice Grush, de lo que dice Graves, de lo que dicen estos nuevos personajes que están empezando a hablar de lo mismo que se hablaba hace tanto tiempo y que de alguna manera lo terminan corriendo del campo de la conspiración, de lo conspiranoico, o no lo terminan corriendo del campo de la conspiración, pero le dan un sesgo de verdad a que tal vez haya una verdad oculta a nuestros ojos y los grandes gobiernos del mundo estén ocultando relación con seres de otros mundos que había gente que venía gritándolo desde hace tiempo, pero que costaba mucho seguir su credibilidad y buscar hasta dónde lo que estaban contándonos era verdad. Bueno, de alguna manera me pareció interesante volver a hablar de la base Dulce, porque si bien es una historia totalmente distinta a lo que nos contó hasta ahora David Grush, de que tienen tecnología extraterrestre, de que tienen cuerpos no humanos, como dijo, en realidad está todo en la misma línea, y es la misma línea que nos viene hablando el Disclosure Project, es la misma línea que nos viene hablando tantos ex asesores de diferentes gobiernos, es la misma línea que mucha gente, que para la gran mayoría de la población siempre fueron solo delirantes, y tal vez tenían un poco de razón. Obviamente hay que ser justos, al día de hoy no hay todavía ninguna prueba para decir no, sí, todo lo que decía Schneider, lo que dice ahora Grush, lo que decía Bob Lazar es real. Pero por primera vez estas cosas se están escuchando de otra manera y se está pidiendo abrir las tapas. Entonces, cuando pensamos las tapas, cuando hablo de las tapas quiero decir abrir esas bóvedas donde están estos supuestos secretos ocultos desde hace tantos y tantos años. Entonces, me parece muy interesante también poner otra vez sobre la mesa el caso de la base Dulce, porque para mí la primera vez que leí de él hace ya muchos años me pareció una historia fantástica, pero me costaba creerla, debo decir. Hoy, a la luz de esta nueva verdad, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Por ahí realmente
Este señor era geólogo, este señor hizo bases subterráneas, este señor se encontró con una civilización que vivía en cavernas, según él relataba hace muchísimos años parecía, con tecnología, con armas extrañas que él no entendía, y que todos hicieron lo posible y lo imposible para taparlo. Obviamente ahí está la otra pregunta: ¿por qué hubo un combate? Porque si había acuerdos, vamos a tratar de seguir una línea lógica. ¿Por qué hubo combates? Tal vez porque quienes estaban excavando no estaban al tanto y fue una invasión de territorio. Vaya a saber uno qué pasó. También claramente esa historia quedó ahí y hasta el 95 no se supo nada. De los supuestos 3 testigos solo habló uno, solo sabemos los datos fehacientes de uno y murió poquitos meses después de todo este caso. Claro que a mí me hace recordar mucho también a lo que pasó con Holanda Lima, este capitán de la Fuerza Aérea de Brasil, que contó una historia, que dio su testimonio sobre lo que había ocurrido en Isla Colares y pocos días después también se suicidó. Muchas preguntas, pocas respuestas, pero caminos marcados para seguir en este fascinante mundo sin ningún tipo de dudas. Bueno, Nancy, muchas gracias por traernos el tema acorde. Yo sé que lo debes haber planteado hace muchísimo tiempo, pero me pareció que en el momento que tocaba es muy loco, ¿no? Porque creo que era el momento para rehablar esto y poder encararlo de otra manera. Si no, te tendría que haber contestado: búscalo, que debe estar en otro episodio de La Huella OVNI, pero ahora le estamos dando una resignificación más que interesante y que realmente por lo menos yo no lo había pensado. Gracias. Fran Espíndola, Fran-Espino86, escribió lo siguiente: hola Jorge, buen día. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué sabes del tipo de Bugarash? El pico de Bugarash, y sobre el arca de la alianza, que según escuché está dentro del pico del Bugarash? ¿Podrías incluirlo en tu próximo podcast? Bueno, Franz no fue en el próximo porque es esto. Les digo, manden preguntas y tengan paciencia. O sea, es muy importante que sigan mandando preguntas, pero es muy importante también que sepan que hay muchas preguntas y van a tardar en recibir las respuestas. El podcast se sigue publicando semana a semana, así que saben que voy respondiendo preguntas. No es que me olvido, pero a veces se tarda muchísimo. Siéntense, porque este es el primer misterio que yo investigué en mi vida. Y después no sé cómo hacer, porque si les cuento mi anécdota personal, seguramente voy a spoilear parte de la respuesta. Pero lo voy a hacer así igual. Yo soy un lector voraz, empedernido. O sea, trato y estoy leyendo todo el tiempo desde que tengo memoria. Seguramente desde que aprendí a escribir. También escribo, aprendí a leer. También soy escritor. O sea, de hecho tengo varias novelas hechas. Hace un par de semanas les dije que estoy trabajando en el proyecto de hacer un libro sobre la huella OVNI. También estoy escribiendo una ficción que tiene que ver con esta temática. Tengo 2 o 3 novelas escritas que nunca he publicado. Escribo obras de teatro. Escribo de todo. De verdad, para mí escribir es una necesidad. Necesito escribir. Dicho esto, bueno, también soy de familia de escritores. En mi familia hay muchos escritores, incluso muy reconocidos en la historia de Argentina, que van desde Dalmiro Sáenz, Antonio Sáenz, Estela Sáenz, María Sáenz Quesada. O sea, hay muchos escritores de los cuales soy pariente. Mi abuela era justamente Estela Sáenz. Pero yo recuerdo que los 2 primeros libros de misterios que leí y que me parecieron fascinantes, que los tengo al lado mío siempre, en todo momento, es
El mensaje de los dioses, de Erich von Däniken, y después otro libro que para mí es maravilloso y que se llama El Enigma Sagrado. El Enigma Sagrado es un libro que va a tener que ver con esta historia, que cuenta la historia de dos investigadores, dos documentalistas de la BBC, en búsqueda de una verdad. Los autores del Enigma Sagrado, si alguien los quiere buscar, son se me fueron los nombres: Henry Lincoln, Michael Beigent y Richard Leigh. Este libro es maravilloso porque este libro lo que hace es reinterpretar la historia del cristianismo desde el arma histórica más fuerte que tiene el cristianismo, que es la tradición de la iglesia. Entonces, desde la tradición de ciertas costumbres judeocristianas, reinterpretaron o completaron los agujeros que tenía la historia de Jesús y la historia del cristianismo en general. Y con varias investigaciones que hicieron, fueron buscando diferentes pistas que de alguna manera pudiesen confirmar su historia. Entonces ellos hablaban de la historia de los templarios, ¿no? Y contaban cómo la orden de los templarios, que se había fundado en el año 1118-1119 por un grupo muy pequeño de caballeros. Se habla de que en realidad fueron 9 caballeros liderados por su primer gran maestre, que fue Hughes de Payens, y que ellos fueron a Tierra Santa. Se instalaron estos 9 caballeros en los templos del rey Salomón, crearon la orden de los pobres compañeros de Cristo del templo de Salomón, y que esta orden tenía como principal objetivo cuidar a los peregrinos que iban de Europa a Tierra Santa, cosa extraña porque eran 9 personas. La cuestión que en muy poco tiempo estos caballeros se hicieron realmente muy poderosos, empezaron cada vez más a controlar los destinos económicos y militares y artísticos y científicos de toda Europa, y en 200 años se habían transformado en la orden más poderosa y más de avanzada que tenía el mundo en muchos sentidos, con muchísimos caballeros, muy acaudalados, muy ricos, y de hecho ellos inventaron de alguna manera la banca moderna. Tenían hasta clearing, o sea, podías depositar tu oro en un lugar y retirarlo en otro. Y se habían hecho prestamistas de Europa, y se dice que todo el arte gótico salió de ellos, y de golpe se hicieron muy muy poderosos, hasta que de un día para otro, en 1314, el viernes 13 de septiembre de 1314, el rey Felipe el Hermoso ordena invadir los comandos templarios, toma su último gran maestro, o sea, su cabeza, que era Jacques de Molay, y destruye la orden de los templarios. Se los acusa de paganismo, de adorar una cabeza, de muchas cosas que hasta el día de hoy no fueron totalmente explicadas, y se expropian todos los bienes de los templarios, aunque realmente faltaban muchos tesoros que creían que tenían, y hasta el día de hoy no se han encontrado. El cuartel general de los templarios estaba en La Rochelle, en Francia, y dicen que muchos barcos partieron sin destino con esos tesoros. Los barcos templarios, la cruz patera, el símbolo de los templarios, tenían esta enorme cruz, que es la misma cruz que casualmente poco tiempo después, o algunos siglos después, 2 siglos después, Cristóbal Colón pone en sus carabelas para llegar a América, y ahí empiezan hasta el día de hoy las dudas. Lo que estos investigadores llegaron a como conclusión, que es interesante, este libro se escribió en los 70, hubo muchos trabajos en base a esta investigación, incluso el Código Da Vinci se basa en esta investigación. De hecho, sé que hubo un juicio por
por este plagio que lo ganó Dan Brown, explicando que lo de Dan Brown era una ficción y lo que en teoría habían escrito los autores del Enigma Sagrado era un trabajo documental. Entonces no había fraude, no había... Entonces a partir de ahí hay un montón de historias y de libros que hablan de cada uno de estos temas. Podemos tocarlos en cualquier momento. Está todo el secreto del arte gótico, están los secretos de si vinieron los tesoros a América, si ellos habían estado antes en América. Nada, son muchísimas preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál era la función real de los templarios? Si existía una familia de Cristo. Nada, son muchísimas preguntas fascinantes, pero uno de los puntos más interesantes es justamente que lo que se dice es que ellos, mientras estuvieron en los templos del rey Salomón, encontraron el Arca de la Alianza, que el Arca de la Alianza era este cofre en donde Abraham habría colocado las tablas de la ley del pueblo judío que habría dictado el propio Dios. Estas tablas de la ley son las que cargó Abraham mientras se escapa de Egipto con el pueblo judío, y tienen toda esta historia de relatos, ¿no? De los 40 años caminando por el desierto, en donde hoy hay mucha gente que en chiste pone el GPS cuánto tardarían caminando esos 40 años y son apenas un par de días. Hablo del éxodo, ¿no? De todo este éxodo en donde habrían llevado esta Arca de la Alianza, que hay quien interpreta que esta Arca de la Alianza en realidad habría sido un arma y por eso pudieron vencer al pueblo egipcio. Están todas las historias que incluso se plasmaron en películas como en La Última Cruzada, donde se habla y se muestra. En La Última Cruzada, no, perdón. Sí, es en La Última Cruzada. No, en La Última Cruzada se habla del cáliz, que también tiene que ver, pero en toda la saga de las primeras 3 películas de Indiana Jones, en realidad el Arca Perdida, justamente, los buscadores del Arca Perdida, no en el Templo de la Perdición, que habla de otros misterios, pero tanto el tema del Arca Perdida como del Santo Grial, las historias dicen que los templarios serían quienes los obtuvieron y los escondieron. Bueno, según estos autores, todo esto habría ocurrido en Francia, es donde los templarios habrían guardado gran parte de estos tesoros, sobre todo en la región del Languedoc y en Reims-le-Château, exactamente al sur de Francia, bastante cerca de España, en medio de las montañas, y en este lugar donde hubo enormes combates con cátaros, en donde los templarios habrían escondido estos elementos. Bien, entonces lo que dicen es que en el Bugarach, este pico que está en el Languedoc, al sur de Francia, es donde se podría haber ocultado el Arca de la Alianza. Lo interesante es que el Bugarach se hizo famoso dentro de la temática ovni hace ya un poquito más de 10 años, cuando algunas personas empezaron a creer que se nos venía otra vez el fin del mundo. Hay que decir que cada muy poquito tiempo tenemos el fin del mundo anunciado por alguien. Bueno, en ese momento, el 21 de diciembre de 2012, que era mi cumpleaños y lo sigue siendo el 21 de diciembre, se iba a acabar el mundo. Yo ya había planeado que iba a ser una gran fiesta, ¿no? Porque claramente iba a ser la última fiesta. Bueno, acá viene toda la explicación de los mayas, que también la podemos hacer en profundidad otro día. Es un error de mirada muy grande y lamentablemente hay que entender que después de las grandes quemas, como la quema de Maní, no sabemos mucho de los mayas, porque los conquistadores se dedicaron a quemar mucha de la información que había. Sí sabemos que tenían una gran cantidad de calendarios y que esos calendarios tenían diferentes finalidades y tenían distintas cantidades de días. Entonces todos habían partido en algún momento y cada X cantidad de tiempo todos volvían a coincidir y volvían a estar en cero.
estos ciclos, que había ciclos pequeños, ciclos más grandes y ciclos realmente muy grandes, era lo que hacía que para los mayas se reiniciara de alguna manera algo que podía ser desde una mirada hasta la vida completa. De hecho, hay teorías que dicen que en realidad cuando se cumplían estos ciclos abandonaban las grandes ciudades, y por eso podría ser una de las teorías de por qué las grandes ciudades se habían abandonado. Bueno, dentro del Popol Vuh especialmente, nosotros sabemos que los grandes ciclos ellos los toman como si fuese un día, ¿no? Las primeras 6 horas son un ciclo, las segundas 6 horas son un segundo ciclo, las terceras 6 horas son un tercer ciclo y las cuartas 6 horas son un cuarto ciclo. Bueno, en teoría el 21 más o menos para el 2012 se terminaba el ciclo del primer día. Que si todos los datos que tuviésemos pudiesen corroborar ese momento, no significaba que se terminara el mundo, sino que continuaba el siguiente día, ¿no? Era un poco como el I2K, los que vivimos también 12 años antes de eso, el cambio de milenio y qué nos iba a pasar. Bueno, pero se generó caos y miedo en mucha gente con la venida del fin del mundo, y mucha gente lo interpretó hacia el lado de los extraterrestres, y en ese momento mucha gente empezó a difundir una noticia que en el pico de Bugarach, en donde estaba el Arca de la Alianza, era donde naves extraterrestres iban a ir a rescatar a diferentes personas que estuviesen ahí esperándolos para zafar del fin del mundo. Bueno, y así fue que un pueblito de 200 personas de un día para otro se llenó de miles de personas. La gente empezó a comprar terrenos, casas, la noche en hoteles o en hospedajes no bajaba de los 1.500 euros. Era toda una locura que duró hasta el 22 de diciembre, porque el 22 de diciembre de 2012, después de que yo terminé de festejar mi cumpleaños, no pasó nada, nadie fue a buscar a nadie. Hubo gente que reinterpretó y dijo, bueno, fue un cambio de era, el mundo se destruyó, pero nosotros no nos dimos cuenta. No sé, hubo muchísimas explicaciones para tratar de justificar libros y libros escritos sobre este tema, pero la realidad es que no vino ni virus, no cayeron extraterrestres, no explotó el mundo y todos seguimos en el mismo lugar. Pero el pico del Bugarach a partir de ese momento se transformó en uno de los puntos más fuertes relacionados con el avistamiento y la experiencia ovni, un poco tal vez desde las miradas más cercanas a la nueva era y a la conexión espiritual con el fenómeno ovni, y hasta el día de hoy esto sigue ocurriendo. Ahora la pregunta sería, ¿esto fue porque dejaron ahí el Arca de la Alianza? ¿O dejaron el Arca de la Alianza porque había algo en este pico? ¿O no hubo nunca Arca de la Alianza y nunca hubo nada extraño en el pico del Bugarach? Habría que ir, la verdad que no lo conozco, pero lo voy a agendar entre uno de mis lugares para poder ir y poder contar más en primera persona esta historia. Perdón si los aburrí con toda la parte de los templarios, pero realmente me fascina mucho y espero que medianamente haya podido responder tu pregunta, Francisco. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos 33 minutos. Yo tenía un tema más que va a quedar para la semana que viene, porque hoy tengo para presentarles un testimonio que me hace preguntas. Ustedes saben que yo no las respondo, pero me gustaría que presten todos mucha atención de verdad al testimonio que vamos a poner a continuación, que es de Leonardo Montero, porque me parece que realmente es muy interesante lo que le pasó y sigo esperando sus audios. Y les pido por favor y les pido disculpas si hay gente que me envió audios y que yo no los puse en el programa. Por favor dígamelo, porque evidentemente hay audios que yo por algún motivo extravié y de verdad no quiero quedar mal con ninguno de ustedes. Bueno, vamos al audio de Leonardo Montero. Quería contarte mi experiencia ovni que tuve. Fue en el año 2018. Esto pasó más o menos en marzo. Yo
En ese entonces trabajaba en una automotriz a la intemperie, ¿no? En la cual consistía en estacionar autos 0 kilómetros y nos trabajamos con una camioneta, que en esa camioneta entraban 12 personas, ¿no? Y bueno, en el recorrido, cuando esa camioneta nos buscaba, subíamos y bueno, nos llevaba a buscar más autos, ¿no? Y en ese recorrido que nosotros hacíamos, un compañero, el que iba manejando, me dice: Leo, me dice, mirá un dron, me dijo, ¿viste? Esto pasó más o menos a las 7 de la mañana. O sea, era un día despejado, era marzo, estaba muy despejado. Y me dijo: mirá, Leo, un dron, me dice. Cuando yo le digo: no es un dron, Leo, es muy grande para ser un dron. Era una esfera metálica gigante que estaba muy bajo, o sea, no estaba alto, o tal vez era muy gigante y se veía muy bajo. Ya tanto muy bien no lo recuerdo eso así, pero sé que era una esfera que le reflejaba todo el sol y estaba suspendida en el aire. O sea, no estaba volando, no estaba haciendo movimientos, no estaba haciendo nada. Solamente estaba suspendida en el aire. Y entonces frenó la camioneta. Y cuando frenó la camioneta, las 12 personas que íbamos arriba de ahí empezamos a mirar. Y aparece otra abajo. Se hace visible otra. Y nos quedamos todos impactados. Y entonces de la nada, o sea, desaparece, se hace invisible. No es que se va disparando ni tiró luces. Esta esfera simplemente se hizo invisible. Se hizo invisible. Y empezaron todos a gritar, todos los chicos gritaban. Fue algo sorprendente porque nadie esperaba que pasara eso. Y cuando desaparece una, se hace invisible otra. Y todos quedaron con la boca abierta, todos sorprendidos. No puedo olvidarme la cara de los chicos cuando pasó eso. Estoy un poco nervioso al contar esto, ¿no? Porque es algo delicado. Que bueno, que no le pasa a mucha gente por lo que yo veo. Es algo delicado por el hecho de contarlo, ¿no? Y bueno, nada. Así que gracias a Dios que no lo vi solo y que lo vimos todos juntos. Y que lo que yo vi, hoy en día puedo decir que o sea, no flasheé nada, ¿no? Era lo que vi y vimos todos y todos vimos lo mismo y bueno. Nada, así que quiero saber qué pensás vos, o sea, sobre esto, que para mí es algo impresionante, algo único en la vida y que es muy difícil de apreciar, ya que este tipo de objetos por lo general se ven, no sé si creo, de noche, y por lo general la gente ve siempre luces raras. Y yo tuve la suerte de poder apreciarlo de día y de muy cerca y de ver que era un objeto metálico, una esfera metálica que simplemente se hizo invisible. No sé. Bueno, muy bueno el programa. La verdad que me costó mucho mandar este audio porque me pongo muy nervioso. Quería detallarlo lo más claro posible para que vos entiendas lo que te quería contar y que no olvidarme de nada. Así que bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de mandarte este audio y que lo escuches. Gracias, Leonardo, realmente gracias. Y te pido disculpas, Leonardo justamente me mandó un mail para preguntarme si había escuchado su audio, que me lo había mandado hacía muchísimo tiempo. Bueno, aquí está, gracias de verdad. Y como te decía, lo voy a pasar a diferentes investigadores a ver a qué conclusión llegamos. Bueno, sigan enviándome este tipo de audios,
sigan enviando preguntas, síganme en redes, en Instagram soy @jorgeluisoficial, en Twitter soy @jorgeluiss_77. Pueden seguirme en mi YouTube, poniendo La Huella OVNI lo van a encontrar. Si están escuchando esto en Spotify, pongan seguir en donde lo estén escuchando, así se enteran cada vez que hay un nuevo episodio. Y gracias por formar parte de este espacio. Como siempre, miremos al cielo, sigamos capacitándonos, sigamos pensando que seguramente algún día entre todos vamos a llegar a conocer la verdad. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.